Disculpad que el campamento, entre otras cosas, hace que te quedes sin voz. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí. ¿Qué es el amor? ¿Cómo se representa? ¿Cómo sabes que alguien te ama? Esas son algunas de las preguntas que nos lanzaron en este campamento de adolescentes y que hoy concluyen, ¿no? Y que nos retaron a amar en sentido contrario. Es decir, amar en la manera en que Dios nos ama. Y hemos aprendido el significado de la palabra amor, Gesed, ¿verdad? A ver, si habéis estado atentos, ¿qué significado tenían? No tenía una traducción literal al castellano o una única palabra que pudiera expresar todo su significado. ¿Os acordáis de lo que significaba? Misericordia, fidelidad, bondad, pacto, gracia y ternura. Qué amplio, ¿verdad? Muchos de nosotros hoy en día usamos la palabra amor o amante de una manera tan fácil que incluso hemos llegado como a desvirtuar su verdadero significado. Y qué tan profundo es conocer ese amor. Ese amor, Gesed, que muestra la manera en la que Dios nos ama. Y también es esa manera en la que Dios espera que nos amemos los unos a los otros. Es un amor Gesed en vertical, la manera en la que Dios nos ama, pero también en horizontal. La manera en la que Dios espera que nos amemos los unos a los otros. Y en esta mañana hemos hablado de la importancia de entender el amor desde esta perspectiva bíblica. Como han dicho los chicos, pues hemos aprendido a guardar nuestras relaciones en exclusividad, a acercarnos a Dios aun cuando estamos rotos, a honrar y amar a nuestros mayores y nuestra comunidad y servirnos los unos a los otros. No sé si habéis visto el detalle en el vídeo, salían los chicos lavándose los pies los unos a los otros. Si tenéis oportunidad de cruzaros con alguno, preguntadle qué tal la experiencia, porque más de uno no le gustó nada tener que lavar, agacharse, inclinarse, ver la suciedad del otro y aún así lavarle los pies. Y es que en estos días pues hemos podido ser un poco más conscientes de que no es tan fácil amar de la manera en la que Dios quiere que nos amemos. Porque de alguna manera, como estaba diciendo, estamos rotos, estamos llenos de inseguridades, estamos viviendo quizás etapas de altibajos. Estos últimos años muchos de nosotros hemos vivido mucha inseguridad, ha habido momentos de muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Pero aún con nuestras vergüenzas, Dios se acerca a nosotros. Y en esta mañana me gustaría concluir todo lo que hemos estado hablando en este campamento, que os he resumido así en poquitas palabras, hablándoos de la manera en la que Dios nos ama, aun cuando nuestro amor hacia Él no es correspondido. Y no sé cuál es tu momento de vida hoy. Si estás viviendo una etapa de altos, como decía, una etapa de bajos. No sé cómo estás con Dios, no sé si estás lejos, si estás cerca. Pero mi deseo es que hoy puedas sentir el amor con el que Dios nos ama y que la palabra de Dios también te rete a amar a los demás de esta misma manera. Y me gustaría que me acompañaras a leer un texto en la Biblia que está en Oseas, capítulo 3. ¿Lo tenéis? Oseas, capítulo 3. Leeré de los versículos 1 hasta el 3. Dice así: entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo: ve y busca a tu esposa de nuevo y tráela de vuelta contigo y ámala, aunque ella ame a otro hombre. Porque así es como el Señor ama a los israelitas, aunque ellos han preferido rendir homenaje a otros dioses y participan de las comidas especiales que les ofrecen. Así que la compré,
por 180 gramos de plata y 370 litros de cebada. Y le dije, serás mi esposa por mucho tiempo. No te portarás más como una prostituta durmiendo con muchos hombres, sino que serás fiel y también yo te seré fiel. Este pasaje describe un momento de la historia en el que Israel, para el que no lo ubique, Israel era el pueblo que Dios había escogido. Este pueblo lo había abandonado a Dios, le era infiel y estaba adorando a dioses falsos. En unos primeros intentos, Dios se había acercado al pueblo y quería hablarles y les traía un mensaje a través de Oseas, que es el libro que acabamos de leer. Pues Oseas era un profeta que había llevado un mensaje de advertencia al pueblo, pero no había palabras que pudieran hacer volver el corazón del pueblo de Israel a Dios. Y justo en este contexto es cuando Dios le habla a Oseas diciéndole, necesito que seas mi mensaje viviente y te cases con una prostituta para que el pueblo vea su infidelidad hacia mí. Oseas obedeció, lo hizo, se casó, tuvo hijos con ella, pero nada cambió. Ella se cansó, lo abandonó y se fue. Y es una segunda vez, que es lo que acabamos de leer, Dios le vuelve a hablar a Oseas y le vuelve a decir, cásate nuevamente con tu esposa. Ve, búscala y cásate con ella de nuevo. Porque Dios quería que a través de su vida se ilustrara que a pesar de la infidelidad de su esposa y de la infidelidad del pueblo de Israel, que era lo que Dios estaba intentando mostrar, Dios aún pues seguía amándoles. Él quería que se representara a través de la vida de Oseas este mensaje. Mi pueblo está lejos de mí, me ha sido infiel, pero yo aún sigo amándoles. Y este texto me ha enseñado muchas cosas y muy duras. Y deseo que puedas acompañarme en este periodo corto de tiempo que voy a compartir la palabra y a descubrir y que veas cuáles han sido y espero y deseo que también pueda Dios hablarte de la manera que lo ha hecho conmigo. Y quiero compartirte 4 cosas. La primera es que a Dios le duele verte lejos de Él. En Oseas 11:8, si luego seguís leyendo la historia, que os animo a que lo podáis hacer en casa, es un libro muy cortito. En Oseas 11:8, las palabras que Dios expresa para mostrar su dolor son estas. Dice, mi corazón está desgarrado dentro de mí. ¡Wow! O sea, el Señor Dios diciéndole al pueblo, mi corazón está desgarrado dentro de mí. Parafraseando de alguna manera, le está diciendo al pueblo, esta situación me desborda. Y esta historia a mí en lo personal me conmueve. Y me conmueve mucho. Porque en mi humanidad me hace pensar que Dios, perdonadme, pero me hace pensar que Dios es tonto. Y ahora vas a entender por qué y me vas a dar la razón. Y es que nosotros somos muy duros con aquellos que nos fallan. Y muchas veces decimos, si esa persona no quiere estar contigo, déjala, olvídala, ¿verdad? Si no te hace feliz, vete, no pierdas el tiempo. Si te hace sufrir, búscate a alguien que sepa amarte, ¿sí o no? Y si Dios estuviera delante de mí y me dijera estas palabras, me han sido infiel, mi corazón está desgarrado dentro de mí, ¿yo qué le contestaría en mi humanidad? No seas tonto. Búscate otra gente que te quiera. Pero a Dios le duele más verte lejos de Él que tus errores y tus infidelidades en sí. Me gustaría que vuelvas a escuchar esta frase otra vez. A Dios le duele más
verte lejos de Él que tus errores y tus infidelidades en sí. Dios no quiere buscar otra gente. A Dios le preocupas, a Dios le importas tú, vales mucho la pena y por eso insiste y se hace vulnerable, porque su amor Gesed, que como hemos visto es mucho más que el simple concepto de amor que conocemos, no se agota, lucha y persiste. De hecho, nos es fácil creer en un Dios creador, en un Dios juez, ¿verdad? Pero nos cuesta creer que Dios está enamorado de mí. Dios está enamorado de ti. Y toma el riesgo de mostrarse vulnerable delante de nosotros, de amarnos y presentarse al descubierto, aún incluso cuando ese amor no es correspondido. Y la segunda cosa que he podido aprender de esta historia es que Dios busca 1001 maneras de comunicarse contigo. Con muchos de los adolescentes en estos días hablábamos que les cuesta un montón escuchar la voz de Dios. Muchos me decían, pues la verdad, cuando necesito una opinión, primero voy a mis padres o a mi familia, a mis amigos y quizás luego a Dios. Porque es que no tengo muy claro cuándo me habla a mí Él, ¿no? Porque a veces pienso que quizás son mis pensamientos, quizás no sé si es lo que realmente yo quiero. Y seguramente muchos de vosotros pues os sentís igual o en algún momento lo habéis vivido, ¿no? No os tenéis muy claro en qué momento pues Dios se comunica contigo o quizás tienes etapas de tu vida en las que crees que tus oraciones no están siendo respondidas y hay un largo silencio. Pero Dios busca 1001 maneras de comunicarse contigo. Y la manera en la que Dios usó a Oseas para ilustrar su amor por nosotros, para mí también es muy dura de entender. Porque me pongo en el lugar de Oseas y pienso, ¿en serio, Señor? ¿No hay otras maneras? O sea, de ser tu mensaje viviente, ¿no hay otras? ¿Tiene que ser una prostituta? O sea, una mujer que ya me ha sido infiel. ¿Tengo que repetir ese proceso? Y además sabiendo que voy a ser la vergüenza, ¿no? O sea, todo el mundo lo va a ver, va a ser evidente. Y más una boda, ¿no? Que no lo haces en secreto. Realmente es algo que te expones y es algo público, ¿verdad? Y seguramente muchos hemos pensado en algún momento, vale, me hablas de un Dios de amor, ¿no? Pero, Señor, lo que haces con Oseas es muy injusto. Y lo que hizo esa mujer no tiene perdón. O sea, incluso nosotros desde fuera diríamos lo mismo. Señor, no hay otra manera. Es muy injusto lo que le estás pidiendo a él. Y nuestra lista de argumentos sería larguísima, incluso seguro no nos costaría criticar a esta mujer. Y como he dicho, es fácil no juzgarla, pero la pregunta que yo me hacía cuando estudiaba este texto era, ¿acaso nosotros somos mejores que ella? O incluso extrapolándolo a la historia de Israel, del pueblo de Israel, ¿somos mejores que el pueblo de Israel? No sé si estarás pensando que esto no tiene nada que ver contigo, ¿no? Quizás me podrías decir, oye, Melanie, yo soy un cristiano fiel al Señor. Toda mi vida he intentado buscar al Señor, he cumplido su palabra y a pesar de tener mis altos y mis bajos, yo he seguido fielmente, ¿no? Al Señor. Y quizás me dirías, no me compares, o sea, nada que ver. No me siento nada identificado con esta historia. Pero yo creo que no me podríais negar que todos tenemos una sed profunda en el alma por algo que nos hace sentir completos. Y alguna vez hemos actuado como esta mujer o como el pueblo de Israel, buscando saciar nuestra sed. E incluso diría que la mayoría de veces pues, hemos ido a buscar
ese agua o esa manera de saciar esa sed en lugares equivocados. Y mira si es tan común esto, porque aún quizás estás del lado de no, pero a mí esto no me pasa. Pero mira si es tan común que esto suceda, que incluso en el Nuevo Testamento encontramos otra historia muy parecida, que es la historia de la mujer samaritana, ¿no? Esta historia la puedes encontrar en Juan 4. Una mujer que al encontrarse con Jesús se dio cuenta de que ella estaba intentando saciar su sed con otras cosas. Ni siquiera ella se había dado cuenta de que intentaba satisfacer sus necesidades escondiéndose detrás de múltiples matrimonios. Y de golpe vio, pues como, ¿sabes cuando ves tu vida pasar antes de morir, ¿no? Esto que nos representan en las películas, pues ella se encontró con Jesús y vio todo su historial de vida. Y se dio cuenta que no le había llegado a ningún lugar todo eso. Y, y ella creía sentirse completa y no estaba completa. Y justamente estas dos historias hablan de satisfacer el vacío de nuestro interior con otros hombres, ¿no? Y por eso yo decía, quizás tú dices, no, yo no he llegado a eso. Pero esa necesidad, esa sed, quizás tú la escondes detrás de tu estabilidad económica, de tu estatus social, de tu posición laboral, no sé, piénsalo y ponle tú ahí tus hijos, tu pareja, no lo sé. Y esto me enseña que Dios se acerca, y se acerca al pueblo de Israel como lo hizo en el tiempo de Oseas, y se acerca Jesús también como lo hizo con la mujer samaritana, y lo hace contigo de una manera que tú seas capaz de verle a Él, no de compararte con el que está al lado, sino de verle a Él y darte cuenta de que tu alma ha sido creada para ser llena o completa con el amor de Dios. Y que ese amor divino es el único capaz de satisfacerte eternamente. Y Dios en esta mañana busca mil y una maneras de comunicarse contigo porque quiere liberarnos de esa dependencia por una dosis de amor o de aprobación que tantas veces nos cuesta pues nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras familias, como le pasaba a la mujer samaritana, como le pasaba a Oseas y a su esposa, pues al final no sabían gestionar sus relaciones ni siquiera. Y Él desea que bebamos de la fuente inagotable de amor y solo así seremos capaces de amar a los demás de la manera en que Él ama. La tercera cosa que el Señor me ha enseñado cuando estudiaba este texto es que Dios envía personas como Oseas para mostrarnos que Él quiere restaurarnos. La Biblia usa una palabra para describir esto que Oseas hizo y es la palabra redención. No sé si sabríais definirla, es muy usada, ¿no? Pero quizás es rara porque no la usamos en nuestro vocabulario. Que significa liberar a alguien de la esclavitud mediante el pago de un precio. El texto, lo hemos leído, ¿no? Nos describe cómo Oseas pagó la deuda que su esposa tenía. Ella al final había llegado hasta un punto que dependía para comer, para poder, de todo eso para poder sobrevivir. Entonces ya su deuda era tan alta que si ganaba algo de dinero, pues era para comer, pero ya no podía hacer frente a otros gastos y se había vuelto esclava de eso. Y al hacer eso, Oseas la liberó de su condición y le devolvió la dignidad. Oseas, de alguna manera, fue un redentor. Él se comprometió a ser un restaurador de la vida rota por el pecado de su esposa. Y Oseas hizo con su esposa lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Este acto representó un amor redentor, un amor dispuesto a pagar el precio para traer de vuelta al otro a la relación. En este caso, pues Oseas al pagar la deuda trajo de vuelta a su esposa.
y un amor que además restauró su dignidad a nivel social. Y hoy Dios nos está retando a ser redentores de nuestras relaciones, así como lo fue Oseas. Y tú puedes dejar atrás tu orgullo, tus prejuicios, de los que os estaba hablando al principio, ¿verdad? Tú, frente a esta historia, podrías decir, vaya tela. Pues a mí, Señor, yo perdono, pero no olvido. O según qué cosas no me las pidas, ¿no? Pero tú hoy puedes dejar tu orgullo, tus prejuicios, puedes practicar el perdón, la honra, la compasión y la paciencia, porque muchas veces requerirá paciencia y tendrás que ir 2 veces y hacer lo mismo 2 veces, como lo hizo Oseas. Él tuvo que ir 2 veces a buscar a su esposa, para traer de vuelta a aquellos que por causa de sus errores están perdidos. Y aquí ya no se incluye eso de, bueno, pues como cada uno hace lo que quiere, tal, son sus errores, son sus consecuencias. El Señor aquí nos está enseñando de que no es ahí sus errores, ahí sus consecuencias. Y esto conlleva mucha responsabilidad. Y en lo personal, yo nunca había pensado que yo, con mis acciones y mis palabras, podía llegar a condenar a otros a que pudieran encontrar el camino de vuelta a Dios. Pues por eso, porque pongo mi orgullo delante, mis prejuicios, mi justicia, y digo, pues allá ellos, ¿no? O sea, cada uno aquí se ocupe de lo suyo. Pero es que con esa actitud yo puedo ser una barrera, con mis palabras yo puedo ser una barrera y puedo condenar a otros a que no puedan encontrar el camino de vuelta a Dios. Por eso en esta mañana me gustaría lanzaros este reto, a ser redentores de las personas que hay a tu alrededor, para así ser un mensaje viviente, así como lo fue Oseas, del amor de Dios hacia otras personas. Y que estas personas que tienes cerca, ya no te estoy diciendo personas que, ay, es que me han dicho, yo sé, de tal, no. Las personas que están a tu alrededor, tu familia, tus amigos, con los que estás día a día, tus compañeros de trabajo. Y puedas llevar ese mensaje viviente a aquellas personas para que puedan encontrar el camino y experimentar el amor redentor y restaurador de Dios. Y de esta manera colaboraremos con Dios en la obra que Él inició en la cruz. No es tampoco mi mérito, o sea, no fue el mérito de Oseas devolverle la dignidad a su esposa y de liberarla de su esclavitud. Pero Oseas sí fue un colaborador. Y eso es lo que creo que estamos llamados como iglesia, a colaborar con Dios en la obra que Él inició en la cruz. Necesitamos que otros vean que Dios quiere estar cerca, de que Dios busca mil y un maneras de acercarse a nosotros, pero lo hace porque quiere restaurarnos. Y si no es a través de la palabra, como Dios estaba haciendo en su momento, lo hará a través de personas como tú y como yo, ¿no? Como Oseas en su tiempo. Y lo último, la cuarta cosa que pude aprender de este texto es que no importa qué tan roto estés, Dios aún sigue amándote. En Génesis, muchos conocéis la historia, cuando el ser humano fue creado, se describe que Dios sopló aliento de vida, ¿no? sobre el hombre, y, es decir, su esencia. Y lo hizo y en este acto imprimió su imagen en nosotros. Esto me enseña que el ser humano, por muy lejos que esté de Dios, es portador de la imagen divina. Y así lo podemos ver cuando Adán y Eva pecaron. Se alejaron de Dios, pero seguían siendo portadores de la imagen divina, porque Dios había soplado su esencia sobre ellos. Y asimismo, aunque una persona haya sido abusada, una persona está enferma,
una persona esté rota por dentro, tenga un carácter corrompido, esa persona tiene en su interior el sello divino. Y puede ser que hoy, en esta mañana, tú no te sientas merecedor del amor Gesed. Y ahora estoy hablando de la esposa de Oseas. Puede que ella no se sintiera merecedora de ese amor Gesed de Dios. O quizás todo lo contrario. A pesar de lo que he expuesto en esta mañana, pues tú puedes sentirte que pues no estás tan mal y no necesitas el amor redentor de Dios. Pero la verdad es que no importa cuán limpio o cuán sucio te sientas, al final, si nos comparamos con Jesús, nos daremos cuenta de que no hay manera de poder pagar el precio de nuestros errores pasados, de los presentes y de los futuros. Y que no hay vuelta atrás, o sea, por tus propios medios no hay vuelta atrás. Pero aún así, Dios sigue amándote. Y a Él sí que le costó un alto precio. Pero valió la pena por estar junto a ti. Como os decía al principio, le importas tú. Él no quiere otra gente, le interesas tú. Vales la pena, tu vida vale la pena. Y para que puedas entender esto, me gustaría terminar con un texto que si quieres búscalo. Está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10, que dice así. Primera de Juan 4, versículo 9. Dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto, o sea, en que envió a su único Hijo, ¿no? Para que tengamos vida eterna. Pues en esto consiste el verdadero amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y como os decía al principio, mi deseo es que puedas entender la manera en la que Dios nos ama, aun cuando nuestro amor hacia Él no es correspondido. Porque hemos sido creados con esa libertad de poder corresponder al amor de Dios o no. Pero el amor verdadero consiste en eso, que Él nos amó primero. Y a Él le dolió tanto verte lejos de Él que se hizo vulnerable y murió por nosotros. Porque Él quería comunicarse con nosotros de una manera que pudiéramos entender. Y envió a su Hijo. Porque quería restaurarnos. Porque quería mostrarnos que aunque estemos rotos, que aunque estemos sucios, Él sigue amándonos. Y para terminar, me gustaría retarte a ser verdaderos amantes. Como he dicho al principio, esa palabra hoy en día está como un poco, bueno, amantes lo relacionamos como algo negativo, ¿no? Pero después de esto, me gustaría que te llevaras este mensaje, este reto. Ser verdaderos amantes, siendo portadores del amor redentor de Dios para traer de vuelta a aquellos que están alrededor nuestro y necesitan ser liberados de aquello que los mantiene en una condición de esclavos. Me gustaría terminar haciendo una oración y después tomaremos un tiempo para tomar la Santa Cena. Gracias, Padre, por el mensaje que hoy traes a nosotros. Señor, es durísimo leer esta historia porque nos muestra nuestra humanidad, lo fácil que es amar a nuestra manera. Pero gracias, Señor, porque tú buscas mil y una maneras de hacerte entender. Gracias porque aun cuando en tu corazón sientes el dolor por vernos lejos, tú sigues insistiendo en querer estar con nosotros, Señor.
Gracias porque tú quisiste hacerte vulnerable y mostrarnos de una manera que nuestros ojos pudieran ver ese amor enviando a tu Hijo, Señor. Te pedimos perdón por todas esas veces que nos hemos creído jueces de nuestros hermanos, de las situaciones, que hemos creído que nosotros teníamos la razón, que es lo lógico, así es como se debe hacer, que hemos incluso tomado tu palabra como, como nuestra para juzgar a los demás. Perdónanos, Señor, porque nos hemos tomado tantas veces las cosas a la ligera. Y en esta mañana te quiero dar gracias porque aún así, Señor, tú has decidido que nosotros seamos mensajeros de tu palabra, que seamos mensajes vivientes de ti, Señor. Aun cuando podríamos decir que no somos el ejemplo perfecto, tú quieres mostrarnos que hay una salida, que tú sigues amándonos, que tú quieres restaurarnos. Y en esta mañana queremos recordar eso, acercándonos, Señor, a la mesa y recordando tu sacrificio en la cruz, Señor. Porque no es por nuestros méritos que podamos acceder a este privilegio, Señor. Pero gracias, gracias porque tú nos dejaste este símbolo para poder recordar que es a través de ti, Señor, que podemos recibir este amor Gesed, este amor que expresa ternura, que expresa misericordia, que expresa gracia, que expresa pacto. Gracias, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a tener este tiempo. Eh, ya sabéis que bueno, hay unas mesas en la sala y debéis seguir las instrucciones de los sugieres.